Te voy a pedir un momento si te puedes poner en pie. Quiero orar en esta mañana para que sea el Señor inspirando cada palabra y estableciendo esa palabra en tu corazón. Padre, en esta hora te agradecemos por tu presencia en este lugar, por la revelación que tú traes a través de tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Tu palabra es nuestro sustento, es nuestra guía, y nosotros podemos, Señor, estar firmemente establecidos en la verdad. Gracias a esa palabra que ha sido preservada hasta nuestros días y que nosotros en nuestra nación tenemos la libertad de estudiar, de portar, de compartirla. Así que gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de venir y de escuchar de tu palabra. Yo te pido que sea tu Espíritu revelando esa palabra en nuestros corazones, de tal manera que esa palabra moldee y transforme nuestra mente y nos lleve hasta la misma imagen de nuestro Dios. Así que, Espíritu Santo, haz en cada uno de nosotros la preciosa obra que la palabra que el día de hoy será impartida trae como propósito de parte del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Cuántos podríamos decir el día de hoy que ya somos perfectos en nuestras reacciones y en la manera en que actuamos? ¿Cuántos podríamos decir que ya lo somos? Aunque la palabra dice de nosotros que somos perfectos porque estamos siendo perfeccionados por la obra del Espíritu Santo, aún hay cosas en nuestra vida que están siendo moldeadas y están siendo transformadas hasta que tú y yo lleguemos hasta la estatura del varón perfecto. Te voy a pedir que mantengas ahí en tu mente que tú y yo debemos llegar a esa perfección. Quiero que me acompañes a Filipenses en el capítulo 2, vamos a partir del versículo 1. Ahora sí vas a necesitar sacar tu Biblia, no está la gente que está en pantallas, pero Filipenses capítulo 2, vamos a partir del verso 1. Así que te animamos a que siempre, cada celebración, puedas traer tu Biblia, preferentemente que la traigas escrita. Es mucho mejor. A veces nos acostumbramos ya a la tecnología y empezamos a utilizarla, pero lo mejor es lo escrito. Vamos a Filipenses capítulo 2. En el verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahí voy a parar un momento. Aquí está diciendo que si tú tienes algo de parte de Dios a través de su favor y la ayuda que Él ha traído a tu vida, tu gozo debería ser completado. Pero fíjate lo que dice, lo que sigue diciendo ahí en el verso 2, si tú estás siguiendo ahí en tu Biblia. Dice, sintiendo lo mismo. Y yo en algún momento te decía que era complicado, pero no imposible que tú y yo pudiésemos sentir lo mismo. Y en nuestro caso debería ser mucho más simple, porque es el Espíritu Santo el que nos hace ser como Cristo. Y ahí más adelante vas a ver que Cristo dijo que el apóstol está diciendo que tú y yo tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Y esa es una obra que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Pero sigue diciendo, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. No solamente es sintiendo lo mismo, sino teniendo el mismo amor. Y la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca del amor. ¿Y de qué clase de amor estuvimos hablando la semana pasada? Del amor ágape. Y en este pasaje, el amor al que está haciendo referencia es a ese amor ágape. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Recuerdas qué tipo de amor es el amor ágape? Un amor incondicional
un amor que no tiene reservas, que lo entrega todo y que pasa por alto las imperfecciones de aquel que está a tu lado. Y esa es la clase de amor con que Dios te ha amado a ti. No sé si tú puedes observar en tu propia vida esa clase de amor. Tú y yo por eso te empecé preguntando, ¿tú eres perfecto? ¿Tú ya eres perfecto el día de hoy? Y sin embargo, Dios te ama. Dios te ha expresado su amor y constantemente Él está teniendo manifestaciones de su amor para contigo, a pesar de tus imperfecciones. Ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y el apóstol aquí está orientándonos a que tú y yo debemos tener ese mismo amor. En Corintios tú encontrarás que podrás hacer lo que tú creas que es lo mejor, pero si el fundamento no es el amor, no te sirve de absolutamente nada. ¿Y qué clase de amor es el que debe de fundamentar tus acciones? El amor ágape. Sintiendo lo mismo, teniendo la misma clase de amor. ¿Por qué el Señor está tan insistente hablando del amor? Porque no hemos sido perfeccionados en el amor aún. Estamos en ese trayecto, en ese proceso, en ese caminar. Pero hoy por hoy yo podría decirte, yo creo que ninguno de nosotros tenemos esa clase de amor aún desarrollada como Él quiere que esté en cada uno de nosotros. Porque todo lo que tú y yo hagamos debe estar fundamentado en esa clase de amor. Dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo te preguntaría, ¿tú tienes o muestras un interés genuino por las necesidades de tu prójimo? ¿O hay un amor a un egoísta en nosotros? Muchas veces nosotros no mostramos ese interés. Y de lo que está hablando este pasaje al decir sintamos una misma cosa es mostrar un interés genuino. Es mostrar una preocupación sincera, siendo compasivos, misericordiosos. Es decir, que tú y yo debemos mostrar la esencia de nuestro Dios en todo lo que tú y yo hagamos. En esta semana estuve con una persona y yo podía ver cómo hay principios divinos de verdad que funcionan cuando tú te sometes a la voluntad de Dios y caminas en aquellos principios que están establecidos en la palabra. El poder de Dios es desatado. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí dice sintiendo una misma cosa, es decir, que tú y yo podamos ser misericordiosos y compasivos con la gente. ¿Cómo fue Jesús a lo largo de su ministerio? Él se compadecía del dolor de las personas. Tú has escuchado ese caso donde había un leproso y cómo Jesús se acerca y lo toca. Dime tú si eso no es compasión. Eso es lo que el apóstol está invitando a cada uno de nosotros. Si tienes esa clase de amor que Dios ha derramado en tu corazón, vas a moverte a través de la misericordia y de la compasión en un nivel genuino por aquel que está a tu lado. Y yo te decía, con esta persona yo pude platicar y podía ver cómo Dios desata su poder a través de él cuando él actúa siendo compasivo. Hay principios que están escritos en la palabra y que tú y yo muchas veces pasamos por alto. Yo te preguntaba, ¿somos perfectos hoy por hoy? Muchas veces queremos que la gente actúe de determinada manera.
y no mostramos la compasión, no mostramos la misericordia. Deseamos que la gente sea perfecta en aquellas áreas en las cuales nosotros creemos que debería serlo, cuando en nosotros hay muchas áreas de oportunidad que tienen que ser desarrolladas. Ahí aplica perfectamente la palabra que dice que a veces nos fijamos más en la paja de aquel que está a nuestro lado que la viga que está en nuestro propio ojo. Y eso no es amor. Ese no es la clase de amor que está hablando este pasaje, ni el sentimiento que debe de ser desarrollado en nuestras vidas. Porque cuando nosotros estamos y nos levantamos para juzgar a otros, creyendo que esa persona debería ya de estar en un nivel de madurez, no estamos mostrando el amor del Padre. Porque yo te decía, si nosotros viviésemos en un pacto distinto y no en el pacto de la gracia, muchos de nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Sin embargo, Dios nos ha amado y nos sigue amando tal y como somos. Evidentemente envió al Espíritu Santo para que Él nos ayude y seamos transformados. Porque no porque te ame te va a dejar en la condición en la que estás. Eso no sería amor tampoco. Él te ve en tu condición, Él te ama, expresa su amor, manifiesta su misericordia, pero en ese amor está la transformación y el crecimiento que Él quiere que tú y yo tengamos. Así que la exhortación aquí en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, está diciendo: deben caminar en unidad. Deben ser unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo esa compasión, mostrando ese interés genuino. A veces nosotros nos escudamos en decirle a las personas ciertas cosas para que las personas cambien, pero muchas veces el interés con el que lo hacemos no es un interés genuino, sino es porque nosotros queremos que las personas simplemente reaccionen de determinada manera, y no es un interés genuino en poder apoyarles para su crecimiento. Así que tú y yo debemos de ser transformados en nuestra manera de pensar. De otro modo seguiremos conformados a este mundo. Y dice la palabra que tú y yo debemos ser renovados mediante la transformación de nuestro entendimiento. Si tú y yo vamos a sentir lo mismo y a caminar teniendo el mismo amor, no podemos hacerlo mientras nuestra mente no sea transformada. Si tú sigues pensando de la misma manera y no ha habido un cambio en tu manera de pensar, quiere decir que la palabra no ha hecho su función en ti de transformación, y no es porque la palabra no tenga poder, porque la palabra jamás regresa vacía. Pero muchas veces nosotros no rendimos nuestra voluntad. Somos nosotros los que nos resistimos a la obra de Dios. Hubo una persona a la que el Señor le dijo que era un momento en el cual él quería completar una transformación en su vida, pero que esa persona había sido un estorbo para Dios, que él no podía completar su obra porque la persona no rendía su voluntad. Tú y yo debemos ser transformados, y el amor que el Padre ha derramado en nuestros corazones debe generar una transformación en nuestras vidas. De otro modo, simplemente nos estamos llenando de mero conocimiento. Tú y yo fuimos llamados a dar mucho fruto. Y la primera expresión o manifestación del fruto del Espíritu, de la obra que el Espíritu está haciendo en ti, es el amor.
Así que debemos darle la libertad al Espíritu que obre en nuestras vidas. Yo creo que todos estamos en ese proceso. No sabemos amar como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Sigue diciendo ahí en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, hacedlo en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y me gusta esta línea más en la versión 9, porque dice estimándonos inferiores de los otros. Es decir, la versión 60 está diciendo considera a los demás como si fuesen superiores a ti. Pero la versión 9 te está diciendo estímate inferior tú al resto. Y a pesar de que es lo mismo, el enfoque para mí es más profundo si tú te consideras a ti como inferior a los demás. Y no se trata de un sentimiento de inferioridad, que es otra cosa. Esa es una distorsión en tu mente. Pero cuando tú no te sientes más que los demás y caminas en humildad, entonces estarás manifestando el amor de Dios. Pero muchas veces actuamos de manera distinta. Yo creo ya tener un desarrollo mayor al que algunos de mis hermanos. Y entonces yo tomo una posición de sentirme más que los demás. Y Jesús jamás caminó de esa manera. Él es nuestro ejemplo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué debemos hacer? Imitarlo. Debemos actuar en humildad. Dice: nada hagas por contienda o por vanagloria. Y muchas veces la motivación que nosotros tenemos para servir a nuestro Dios es que los demás vean el desarrollo tal vez que hay en nuestras propias vidas y qué tanto hemos podido avanzar en la vida cristiana. Y de eso no se trata. Se trata de que tú y yo podamos caminar en una humildad que lo que va a generar es que el poder de Dios se desate. Porque muchas veces no vemos el respaldo de Dios en lo que hacemos, porque las intenciones con las que lo hacemos son torcidas. Los principios de Dios, los principios divinos son inquebrantables. Así que lo que Él estableció tiene un cumplimiento perfecto. Si tú y yo no caminamos en humildad, difícilmente vamos a ver el poder de Dios expresado y manifestado a través de nosotros. Tú escuchaste el domingo antepasado que fue comentado que los siervos no son personas superiores a ninguna otra, sino son inferiores. Es decir, están puestas para la defensa del evangelio, están puestos para servir a los demás. Y yo creo que es algo de lo que en este tiempo el Señor va a empezar a probar en el corazón de cada uno. ¿Qué tanta humildad y mansedumbre hay en cada uno de nosotros? Realmente eso filtra nuestro servicio delante del Señor. Muchos decimos: yo espero que en aquel día yo escuche: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y tú y yo sabemos de los galardones y sabemos que todas las obras serán probadas por fuego. Y lo que prevalezca, eso es lo que verdaderamente hiciste en humildad para el Señor. Lo que se ha catalogado como oro, plata y piedras preciosas. Pero yo diría, no tenemos que esperar hasta ese momento para que las obras sean probadas. Yo creo que cada uno de nosotros hoy podemos hacer un análisis de lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que me motiva?
Y tú y yo vamos a poder saber exactamente si lo que estamos haciendo va a prevalecer cuando sea probado por el fuego. Y si es algo que realmente le agrada a Dios o no le agrada. Así que tú y yo debemos aprender a caminar en humildad. La humildad nos va a ubicar también en una posición de dependencia total del Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que revela todas las cosas, el que te enseña todas las cosas y el que te permite caminar en todo aquello que Él te ha mandado hacer. Necesitas caminar en humildad. Necesitamos aprender a estimarnos inferiores a los demás. El tiempo que tú y yo llevemos en el Evangelio no determina el grado de madurez que tú y yo tengamos en la palabra. Puedes tener una semana y haber aprendido los principios claves y moverte mejor que alguien que pueda tener mucho tiempo en el Evangelio. Pero eso dependerá de qué tanto te rindes al Señor, qué tanto estás dependiendo de Él para que Él sea el que se mueva a través tuyo. Y el Señor te va a llevar a depender cada vez más y más y más de Él. Esta semana nosotros pudimos ver cómo en la clínica del alma el Señor nos cambió la jugada y cómo debes depender totalmente del Espíritu para ayudar a las personas. Porque nosotros habíamos asignado una cita y esa persona a la mera hora le escribió a la pastora y le dijo: ¿sabes qué? No voy a ir porque cedí mi cita a alguien que lo necesita mucho más que yo. Y cuando llegó esa persona a este lugar, nos dijo: tampoco yo voy a tomar la cita. Traje a otra persona que está en mayor necesidad. Y hay otras dos que tienen esa misma necesidad. Necesitamos que sean apoyadas. ¿Y qué haces cuando el formato de la clínica del alma es que tú nos das tu nombre y el Espíritu nos revela lo que hay en tu corazón? Y entonces es cuando te asignamos la cita. ¿Qué pasa cuando tienes delante de ti a la persona y no es la persona por la que tú pediste la revelación? El Señor te va a llevar a exponerte más, a depender de Él, para que sea Él el que brille, el que se lleve la gloria, el que realmente pueda fluir a través tuyo, si es que tú mantienes esa posición de humildad y de considerar a los demás como superiores a ti mismo. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Tú recordarás, si has leído el libro de los Hechos, qué sucedía con la iglesia primitiva. Decía que no había ningún tipo de necesidad entre ellos, porque tenían en común todas las cosas. Esa clase de amor es la que Jesús vino a mostrar, porque Jesús vino a revelar al Padre. Y ellos pudieron entender que debían velar por los otros y amarlos con esa misma clase de amor con la que ellos habían sido amados. Por eso la iglesia primitiva caminaba de esa manera y no había necesidades. Pero ¿qué pasa ahora? A veces estamos en la posición de ver por lo nuestro propio, sin preocuparnos por los demás, sin tener un interés genuino en los demás. Y es el tiempo en el que el amor de Dios debe ser extendido, debe ser dado a conocer al resto. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo te decía, ¿qué sentimientos había en Jesús? Él mostraba un interés genuino por las personas. Él andaba de aldea en aldea.
Él sanaba a todos los enfermos, a todos los oprimidos. Él mostraba compasión y misericordia. Él mostraba la esencia del carácter de Dios. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y a mí me gusta ir de repente a leer lo que en el original, las palabras que están traducidas aquí, a qué se refería el original. Y podría yo entender que aquí era que Jesús no buscaba, y la palabra literal es robar, no buscaba robarle la gloria al Padre. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas y llegamos a sentir que es por nosotros que las cosas funcionan, que las cosas empiezan a suceder, porque empezamos a sentirnos que en nuestra relación con Dios ya hemos crecido y madurado y casi es por nosotros que las cosas funcionan? Y a veces nos sentimos como indispensables para Dios. Dios nos libre de ese sentimiento y de ese pensamiento. Jesús jamás buscó tomar algo que no fuese suyo. La gloria siempre la llevó para el Padre. Y tú y yo debemos hacer exactamente lo mismo. Eso es humildad. Reconocer que el poder no es nuestro, que las habilidades y capacidades que tú y yo podamos tener no son nuestras, sino siempre la gloria es para nuestro Dios. Siempre es de Él. Hemos dicho que Dios es un Dios celoso. Tú y yo debemos siempre darle la gloria a Él. ¿Y cómo podemos glorificarlo? Con nuestras acciones. La manera en que tú ejerces el amor con el que está a tu lado le lleva gloria al Padre. El Señor quiere que meditemos en ello. Si realmente la manera en que tú y yo estamos amando a los que están a nuestro alrededor en verdad le lleva la gloria a Él. Y yo te decía, el terreno más difícil tal vez, o el terreno de entrenamiento que al Señor le agrada, es tu propia familia. A veces por la confianza que se desarrolla ahí, el amor empieza a ser sustituido por otros sentimientos. Pero ahí es donde debes mostrar el amor del Padre. En tu propia casa debe reinar y gobernar el amor. Muchas veces queremos que los demás conozcan a ese Dios que nos amó y se entregó por nosotros y que redimió nuestra vida y que nos compró a precio de sangre y que nos ha otorgado a través de Jesús todas las cosas. Pero no mostramos ese amor en nuestras propias vidas. Y Él quiere que tú expreses ese amor, que la gente pueda ver en ti la esencia del Padre y la esencia de Jesús revelada por el Espíritu. Si tú y yo no mostramos el amor, estamos lejanos de Dios. ¿Cuánto amamos a los que están bajo nuestro propio techo? Y una cosa es suplir necesidades y otra verdaderamente amar. Porque a veces las cosas las hacemos por obligación y no fundamentado en el verdadero amor que el Padre te ha dado. Pasa lo mismo que con el perdón. Cuando tú tienes que otorgarle el perdón a alguien, es fácil otorgarlo si tú estás consciente de lo que a ti te fue perdonado.
Si tú tienes esa perspectiva, es fácil que tú y yo otorguemos el perdón, pero no necesariamente estamos conscientes siempre de ello. Lo mismo yo te diría en el amor. ¿Por qué no amamos como Dios nos ha amado a nosotros? Porque no estamos conscientes a veces de ese amor. No estamos conscientes de la manera en que Dios nos ama a nosotros. Si tú y yo fuésemos plenamente conscientes de ese amor, podríamos amar de la misma manera sin reservas a los que están a nuestro alrededor. Pero muchas veces pasamos por alto el gran amor con que Dios nos amó. Nos ama y nos amará por toda la eternidad. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se quedó totalmente vacío, tomando una forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, en esa forma del hombre, se humilló a sí mismo. Y caminó un camino de obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuánto tú y yo estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos? ¿Cuánto estamos dispuestos a vaciarnos de nosotros para que sea Él llenándonos? Y entonces sí podamos reflejarlo a Él. ¿Cuánto estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? A veces venimos delante del Señor y tenemos muchas veces cierto recelo, por no llamarlo queja, pero venimos y decimos, ¿por qué no cumples mis anhelos y mis deseos? Yo he puesto delante de ti mis necesidades, yo he puesto mis anhelos y mis deseos, los deseos más profundos de mi corazón, los he expresado delante de ti. ¿Por qué no los cumples? A veces venimos así delante de Dios, y eso no habla de morir a nosotros mismos. Si tú y yo morimos a nosotros mismos, es hacer a un lado aún lo que nosotros deseamos, para entonces abrazar su voluntad. Y esa es la transformación que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Él quiere que verdaderamente nosotros podamos amar lo que Él ama y como Él lo ama. Y a veces no somos capaces de rendir nuestra vida delante de Él. Nos gusta la parte bonita de la palabra, pero no nos gusta la parte que nos corresponde a nosotros hacer. Dice que por la condición que tomó Jesús, por la humillación que Él tuvo en su propia vida, fue por eso que fue exaltado. Y fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero el Padre no simplemente lo ascendió y lo sentó y le dio ese nombre sin antes haber pasado por un camino de humildad, de mansedumbre y de obediencia. Así que tú y yo, si queremos que realmente ser llevados a lo que el Señor ha hablado acerca de nosotros, tenemos que caminar en humildad, en mansedumbre, siendo obedientes a lo que el Señor quiere que tú y yo caminemos, rindiendo todo de nosotros delante de Él para que Él sea el que se lleve toda la gloria. Así que tú y yo debemos aprender de Jesús, y para eso fue enviado al Espíritu Santo.
para que Él fuese nuestro maestro, el que nos enseñara cómo caminar la vida cristiana, cómo desarrollar en ella, cómo aplicar los principios que funcionan en el reino. A veces rendimos cosas que en realidad no tienen demasiado peso en nosotros. A veces rendimos ese tipo de cosas pensando que con eso agradamos a Dios. Y Dios espera todo de nosotros. Él espera que realmente tú y yo podamos morir a nosotros mismos, realmente poder rendir nuestra vida plenamente a Él, de tal manera que Él sea el que a través nuestro obre y opere en esta tierra, llevándose Él toda la gloria. Yo creo que el día de hoy el Señor quiere llamar nuestra atención, porque vienen tiempos en los cuales se requerirá que tú sirvas de todo tu corazón. Pero si no tenemos un pleno entendimiento del sentir que hubo en Cristo, de la manera que Él caminó y del amor que tú y yo debemos expresar, difícilmente podremos servirlo como Él quiere y llevarle toda la gloria. La palabra dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar cuando fuere el tiempo. Es un principio divino. Si tú te humillas, Él te exalta, Él te utiliza, Él te respalda, Él desata su poder. Así que tú y yo debemos caminar de esa manera. Padre, en esta hora, yo te pido que cada palabra pronunciada en este lugar sea como esa espada de dos filos que penetra y que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que tu palabra abra nuestra visión y nuestro entendimiento y podamos comprender la clase de amor con que tú nos has amado, y aprendamos de Jesús la mansedumbre y la humildad, y que podamos tener un claro entendimiento que de nosotros mismos no tenemos nada que ofrecerte, que no hay habilidades o capacidades que en nosotros haya que no provengan de ti, oh Padre. Así que no hay nada de lo cual podamos jactarnos ninguno de nosotros, porque todo lo que podemos llevar a cabo es gracias a ti, y es por ti, y es para ti. Trae un entendimiento y un discernimiento claro de tu palabra en cada uno de nosotros. Transforma nuestra manera de pensar, moldea nuestra mente. Quebranta la dureza de nuestro corazón y ayúdanos a caminar amando, sirviendo, estimando a los demás como superiores, considerándonos nosotros inferiores. Finalmente, tu palabra nos dice: someteos unos a otros. Y al someternos, finalmente nos estamos sometiendo a ti.
Ayúdanos a que sea desarrollado en nosotros un deseo de caminar en humildad. De tener un interés genuino por los demás. De ser compasivos. De que cada uno de nosotros podamos mostrar la esencia del carácter de nuestro Dios en todas nuestras acciones, en toda actividad, en todo momento y en todo lugar. Sé tu Espíritu Santo ayudándonos en todo este proceso. En el precioso nombre de Cristo Jesús.